Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar de ese lado. Hoy para compartir una charla con un personaje fundamental para intentar entender los cambios políticos y sociales que se están dando en América Latina y la resistencia a esos cambios. Nos recibe el recientemente destituido presidente de la República de Paraguay, Fernando Lugo. El 22 de junio de 2012, Fernando Lugo, presidente de la República del Paraguay, fue destituido en el juicio político más rápido de la historia del país. En su mayoría, dominado por la oposición, el Senado paraguayo lo acusó de mal desempeño de sus funciones y, entre otras cosas, de ser responsable por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguati, al sureste del país, con un saldo de 17 muertos. Posteriormente, fue reemplazado en el cargo por el vicepresidente Federico Franco, su ex aliado. Lo ocurrido produjo una ola de protestas en la población y una generalizada condena regional. El mismo Lugo lo ha calificado como un golpe de Estado express. Varios líderes latinoamericanos compartieron sus preocupaciones sobre la vuelta de golpes de Estado a la región, pero esta vez disfrazados, según palabras del presidente cubano Raúl Castro. Hasta el momento, ningún país sudamericano ha reconocido la legitimidad del nuevo gobierno paraguayo, y varios países de la región rompieron sus relaciones diplomáticas con este país. Además, Paraguay ha sido temporalmente suspendido del Mercosur y de UNASUR. Fernando Lugo, ex obispo de izquierda, quien acabó en 2008 con 6 décadas de gobierno del Partido Colorado en Paraguay y perdió la presidencia 9 meses antes del término de su mandato, admite que analiza la posibilidad de volver a postularse en las elecciones presidenciales de 2013. Bueno, presidente, ante todo, muchas gracias por atendernos. ¿Qué significa la resistencia del Paraguay? ¿Cómo lleva estos días de diálogo y de encuentros, casi de campaña nuevamente con la gente? ¿Qué es lo que escucha, lo que le dicen? Bien, primeramente un saludo a la audiencia y un gusto para nosotros que la prensa internacional pueda interesarse en este caso paraguayo, este golpe de Estado parlamentario, y este Paraguay que resiste a una ruptura. Aquí hemos perdido todo, como dice la canción, con este golpe de Estado parlamentario y esta ruptura, interrupción del proceso democrático paraguayo. Ha perdido el país, ha perdido la región, por eso el Mercosur se ha manifestado, el UNASUR también, la OEA ha tratado. Entonces, hay un Paraguay indignado. Muchos dicen aquí no hubo golpe porque no hay violencia, no hay tanques en la calle. Sí, no hubo el golpe de Estado militar acostumbrado con la misma matriz de la década del 70, 80. Pero sí una ruptura institucional grave, gravísima, que a un presidente elegido constitucionalmente en elecciones mayoritarias, con el voto mayoritario de la gente, de la noche a la mañana se lo saca del palacio de manera irregular, ilegítima, ilegal, y eso realmente indigna a la ciudadanía. Hubo distintas definiciones en la región, pero usted usó la de golpe parlamentario, y en una entrevista con RT hace un tiempo, tras la destitución de Manuel Zelaya en Honduras, usted decía justamente que había formas nuevas de destituir a presidentes sin la necesidad de las armas, y una de ellas era el golpe parlamentario. ¿En ese momento se imaginó que le podía llegar a pasar a usted? Hace 3 años, en UNASUR, una reunión de UNASUR, yo estuve en Washington, estábamos justamente cuando lo de Honduras. Estuvimos en la OEA y vinimos con Insulce inclusive a Centroamérica a observar in situ lo que estaba pasando y no nos permitieron aterrizar en Honduras en ese momento. Había tanques en la calle, sangre, violencia, ¿verdad? Eso no se ve en Paraguay. Pero no significa que esto sea menos grave de lo que ocurrió en Honduras hace 3 años. En aquel tiempo nosotros ya pensábamos que en América Latina, si bien nos ufanábamos de que todos los presidentes fuimos electos democráticamente, no todos los países tienen la institucionalidad y la fortaleza democrática y en los procesos democráticos justamente. Sin duda Paraguay hay una frágil democracia y tuvo que suceder este golpe parlamentario. Presidente, luego del veredicto, una vez que ya se conocía la destitución, a usted se lo veía como resignado en el discurso, como poco vehemente en esas primeras horas. Después se vio a un Lugo mucho más enérgico, que es el que estamos viendo en este momento. ¿Por qué en esas primeras horas no le salió quizás ser tan contundente en el rechazo al golpe? Aparentemente porque yo veía a la gente en la plaza. La gente
había pedido que yo fuera a la plaza. Fueron los ministros. Yo sé que ahí se preparaba otra masacre. Teníamos los servicios de inteligencia que nos decían que querían repetir el marzo paraguayo. Teníamos información que querían repetir la matanza de Curuguatí. Eso sí que iba a ser mucho más grave. Y este presidente es profundamente pacifista. No quiere que ni siquiera una gota de sangre de ningún paraguayo se derrame de manera violenta. Por eso, aparentemente, nos hemos sometido a un proceso ilegal e injusto, porque es una herramienta constitucional con la fachada de un juicio político, una parodia, como decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue, como decía un parlamentario, allí mismo en el Parlamento, un circo montado para destruir a un presidente electo democráticamente. Este presidente no quería ver sangre de paraguayos derramada, decía, y es paradójico entonces que justamente la masacre de Curuguatí se haya utilizado como excusa de este juicio. Usted dice que fue una parodia. ¿Usted confía en que la justicia paraguaya va a investigar realmente lo que pasó en Curuguatí? No confío. No confío porque nosotros quisimos conformar una comisión independiente, objetiva, con personas notables, con instituciones internacionales para ir fino en fondo a la investigación de lo que pasó realmente en Curuguatí. Y creo que aquí será una investigación, así como hubo una investigación en el marzo paraguayo del 99, así como hubo una investigación de la muerte del señor Regaña, el vicepresidente en ese momento, así como hubo investigaciones que quedaron en la nada. Yo no confío que ninguna institución paraguaya hoy día, ¿verdad?, tenga la capacidad y la solvencia investigativa, ética, de llegar a descubrir realmente y a dar a conocer a la ciudadanía lo que realmente pasó en la matanza de Curuguatí. Y la hipótesis más factible, que ha sido un montaje, crear un escenario para dar paso después al juicio político ya preparado de antemano. ¿Qué opina de las denuncias de persecución de la prensa que es contraria al régimen de Franco? Y en todo caso, ¿coincide usted con el análisis de que cuando la mirada internacional se vaya del Paraguay o deje de seguir con tanto interés el tema, la situación se puede agravar? Quizá como en el caso de Honduras. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hoy no solamente la prensa internacional, sino organismos internacionales tienen los ojos puestos en Paraguay. Hoy podemos afirmar con argumento que hay una persecución política e ideológica acá en el país. El lunes llega la Comisión de la Unión Europea, la OEA también lo hace, estamos pidiendo que también UNASUR, Mercosur y cualquier otro organismo internacional ponga los ojos en el proceso de restauración de la democracia en Paraguay. Que no solamente que tengamos elecciones en abril del 2013, no pasa solamente por allí, pasa por la participación, por la igualdad de oportunidades, por la no censura en los criterios y no exclusión por motivos ideológicos políticos como está ocurriendo en este momento en el país. Mencionaba UNASUR y Mercosur, a pesar de que Franco ya ha dicho que va a apelar la expulsión de Paraguay del Mercosur, parece que la unanimidad de los líderes, tanto del Mercosur como de UNASUR, lo van a hacer difícil eso. ¿Qué consecuencias puede traer para usted una exclusión prolongada de Paraguay del bloque regional? Nosotros no queríamos que estas consecuencias... Hay un dicho muy común, muy difundido acá, ¿no?, que los inocentes pagan por los pecadores, ¿no? Y nosotros no queríamos que una sanción económica, un bloqueo económico pueda repercutir en la vida de los más sencillos, los más humildes. Aquellos que exportan su banana, su piña, su naranja, que lo lleva a Uruguay, que lo lleva a la Argentina, son los que más se van a resentir. Por eso no estábamos de acuerdo con un bloqueo económico a Paraguay, pero sí una sanción a una grave irregularidad, a un gobierno y a los políticos de aquí. Por eso decíamos que esta exclusión de Paraguay del Mercosur y del UNASUR fue una sanción especialmente a la clase política que gestió, operativizó y realizó este golpe de Estado parlamentario. ¿Ha tenido contacto con alguno de los presidentes de la región luego de la expulsión y de aquella cumbre del Mercosur? Estamos en continua comunicación con ellos, a través de sus cancilleres sobre todo, y de gobiernos cercanos
Acá en América Latina y sobre todo en UNASUR, América del Sur, hubo una gran sintonía entre proyectos políticos, sociales, incluso diferenciados, pero respetuosos somos de los procesos de otros países. Pero este presidente intentó operativizar una gran integración latinoamericana con Mercosur, con UNASUR, con CELAC también, manteniendo una postura autónoma, independiente, soberana, con todos los presidentes. Y creo que en ese sentido la integración tiene eso, para un país mediterráneo como Paraguay, ya es geográficamente mediterráneo. Y que sea también políticamente y económicamente es gravísimo. Y por eso decíamos al inicio y reafirmamos, el país ha perdido. Esa sintonía se tradujo, sin lugar a dudas, en la reacción de la región, pero ¿qué opina? Por un lado del rol de la OEA y por otro lado, déjeme preguntarle qué intereses podría haber tras el reconocimiento casi inmediato del régimen de Franco de muchos países de la Unión Europea, como España, Alemania y Francia. Lo raro es que los países de la región no lo reconocen, los más cercanos, especialmente aquellos países que los cancilleres estuvieron aquí. Coincidía con la reunión del Río +20. Estaban en Río de Janeiro en esos días. Han venido 11 cancilleres aquí de UNASUR. Han conversado con los políticos, con los parlamentarios, con la mesa directiva, con el vicepresidente, indicándole que lo que estaba por pasar era una cuestión muy grave. Pero ya estaba decidido la suerte, como se suele decir, estaba cantada el resultado. Entonces, yo creo que tiene mucho más peso porque hay dos países como el Vaticano y Taiwán que lo reconocieron inmediatamente. Pero uno puede dudar de la implicancia e importancia política que pueda tener que un país como el Vaticano o Taiwán, ¿verdad?, que tiene 23 países, relaciones internacionales, el peso de una Argentina, de un Brasil, de un Uruguay, que estamos viviendo codo a codo, día a día, las relaciones comerciales, diplomáticas, políticas con esos países hermanos. ¿Y la importancia simbólica para usted como un hombre de la Iglesia, de la posición que ha tenido la Iglesia con...? Yo creo que en política nos importa mucho lo real. Puede tener un simbolismo, ¿verdad?, de reconocimiento, la cuestión del Vaticano, pero como solemos decir, diplomáticamente, comercialmente, culturalmente, políticamente, ¿verdad?, no tiene mucho peso, comparando con un país pequeño como Uruguay, por ejemplo, ¿no? El peso que tenga el reconocimiento o el rechazo de Uruguay es mucho más importante que cualquier otro país que esté inclusive en la Unión Europea. Si me permite un segundito, presidente, vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, regresamos enseguida con esta entrevista a Fernando Lugo. ¿Cómo ha tomado la confirmación del ingreso de Venezuela en Mercosur y una vez que quedó de lado, digamos, el obstáculo del Senado paraguayo, y por qué se oponían tan vehementemente? Yo siempre he abogado por el ingreso de Venezuela al Mercosur. Yo creo que el mercado del Mercosur hay que ampliarlo, hay que equilibrarlo. Uruguay y Paraguay, dos países pequeños, metidos entre dos gigantes, ¿verdad? Y cualquier ampliación y crecimiento del mercado. Y siempre yo decía, ¿cómo es posible que 3 países miembros del Mercosur la hayan aprobado sus respectivos parlamentos y Paraguay no? ¿Será que estos 3 están equivocados y Paraguay tiene la razón? Y no había lógica en eso. Y yo creo que la lógica se tiene que imponer a la larga. Yo me alegro por el ingreso de Venezuela al Mercosur porque esto amplía, equilibra, da nueva vida, nuevo ímpetu. Y realmente el Mercosur se fortalece también con esto. ¿Qué opina de lo que pasó con este enfrentamiento que hubo diplomático entre Venezuela y Paraguay a raíz de esta supuesta intención de Nicolás Maduro de fomentar un golpe de Estado? Aquí inmediatamente se quieren instalar muchos temas. Primero fue lo de Maduro, que irá pasando seguramente. Ahora está instalando que yo he robado tenedores y cucharas ahí de Muricharoga. ¿Sí? Parece folclórico la prensa paraguaya, ¿no? E instalar temas de esta naturaleza.
Yo siempre digo que nuestras denuncias muchas veces tienen, para que sean de peso, tienen que tener argumentos y demostraciones. No cabe que una ministra de Defensa tenga denuncias que no puedan después defenderla en cualquier foro internacional o nacional, o que cualquier otra persona importante del gobierno, sus opiniones tienen que tener el peso de la verdad, sobre todo, ¿no? En ese sentido yo he sido bastante cauto en mis opiniones. Como dice la frase, ser un poco, muchas veces dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Yo creo que las denuncias que hacemos y las afirmaciones que hacemos, el juicio de valor que hacemos sobre acontecimientos o personas, tiene que tener el respaldo de la verdad y de la solvencia con que lo hace una persona. Pero después está lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Con sus silencios y con sus palabras. ¿Cuál es el rol de los medios aquí en Paraguay? Porque si me permite una observación, una cosa que nos ha llamado la atención aquí en Asunción es que se habla poco de la situación política del país. Parece que la gente no tiende a hablar demasiado del tema. Para usted, ¿cuál es la causa de esa reacción de la sociedad? ¿Es temor? ¿Es apatía simplemente? Que no les conviene hablar de un hecho de esta naturaleza. Acá, gran parte de los medios de comunicación, lo más importante es que acá no pasó nada, que acá sigue todo tranquilo, que no hay manifestaciones, ni muertes, ni sangre. Y no hay manifestación, ni muerte, ni sangre, porque este presidente y el gobierno elegido legítimamente en Paraguay no quiere violencia, no quiere sangre, ¿no? Y por eso también los medios importantes que reflejen la verdad, lo que está pasando exactamente. Acá una ruptura del proceso democrático, y eso la gente no lo va a olvidar. Hay cuestiones que no se olvidan con el silencio. Y yo creo que esta ruptura del 21-22 de junio pasado, este golpe de Estado parlamentario, la gente no lo olvidará porque la gente lo escribió en su mente, en su historia personal, en su historia ciudadana. Y como le suele decir, si no pasó nada, ¿cómo es que el Mercosur no se excluye? Si no pasó nada y era todo normal, ¿cómo es que UNASUR no se excluye? Si no pasó nada y esto es tan normal, ¿cómo que la Unión Europea manda una misión? La OEA tuvo una sesión extraordinaria, vinieron aquí una misión de la OEA. Aquí no se puede decir que aquí no pasó nada. Aquí hubo algo y grave, hubo una ruptura, hubo un golpe de Estado parlamentario que excluyó de la noche a la mañana al presidente elegido constitucionalmente por la gran mayoría del país. Hay un cable de Wikileaks que está fechado en el año 2009, se dio a conocer en el 2011 en la Embajada estadounidense de Asunción al Departamento de Estado de Washington, y dice textualmente que había rumores de un plan de la oposición allí, en el 2009, para destituirlo a través del Parlamento y que Franco asumiera en el poder. ¿Usted estaba al tanto de este documento? Del documento no. Del documento cuando salió a luz en el 2011, pero yo siempre digo que en el Parlamento Nacional se habló 23 veces de un juicio político del presidente Lugo en todos esos 3 años. Yo siempre suelo afirmar que el mérito más grande de nuestro gobierno es habernos mantenido como gobierno después de tantas amenazas de juicio político, sobre todo desde el Parlamento Nacional. Y esta cuestión de conspiración y de excluir, yo suelo decir que la clase política tradicional de los partidos tradicionales nunca nos van a perdonar que un sapo de otro agujero, como es Fernando Lugo, no viene de la militancia política, no viene de los partidos tradicionales, viene de otro tipo de experiencia de compromiso con la gente, les haya quitado el lugar que les corresponde así, entre comillas, a los políticos, y estar sentado en la silla de los López en el Palacio de Gobierno. Hay quienes opinan que usted podría haber usado el apoyo popular de reformas que entusiasmaban mucho a la gente, como la reforma agraria, como la soberanía energética también, para contrarrestar un poco el poder de ese Parlamento que se le empezaba a volver adverso. ¿Usted cree que de haberlo hecho podría haber de alguna manera atenuado lo que finalmente sucedió? ¿Tiene algún tipo de autocrítica en ese sentido? La composición del Parlamento, en su mayoría miembros de partidos políticos tradicionales, conservadores y de derecha, por más que se baje Jesucristo y les demuestre lo que estábamos haciendo, ellos no iban a cambiar de opinión. Yo creo que los logros que hemos tenido en la salud gratuita, con Itaipú, la soberanía energética, con los programas sociales, ¿no? Como suele decir, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Sin embargo, continuamente nos fueron boicoteando. Nos dieron un presupuesto con un déficit de $800 millones que no podíamos cumplir con nadie. Y finalmente,
estando en plena crisis de una emergencia nacional por inundación del Chaco, ellos piden 50 millones de dólares para sus operadores políticos. Operadores políticos, entiéndase, gente de los partidos políticos que cobran sin trabajar, planilleros, como decimos aquí. Entonces, eso lo hemos negado. Y yo creo que eso fue lo que colmó el vaso de la paciencia política que le tenían a este presidente. ¿Qué pasa con el problema histórico de la concentración de tierras? Estamos hablando del 82% del territorio en manos del 2% de la población. Y a pesar de que fue uno de sus promesas electorales y también uno de los temas que eran bandera de su política, usted tampoco logró quebrar al Parlamento para poder hacer finalmente una reforma agraria. ¿Quién tiene el poder en Paraguay? Sin duda que la estructura de tenencia de la tierra es un punto focal de la estructura económica del país. Y quien toca o quiera tocar eso, posiblemente, si tenemos la misma estructura de este Parlamento, seguirá la misma suerte de Lugo. Nosotros hemos hecho más de 100 denuncias de tierras mal adjudicadas, de tierras mal habidas, pero quedaron, no depende solamente del Ejecutivo y la gente entiende eso. Esa tierra, las matanzas de Curuguatí, eran tierras fiscales. Pertenece a un empresario que no tiene derecho a tener tierras fiscales que pertenecen al Estado paraguayo. Y la gran parte está en manos del Poder Judicial, resolver, porque aquí se judicializa todo. Se judicializa las protestas sociales, se judicializa la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y muere en el Parlamento, o se da sentencia favorable a los privilegiados de siempre. Por eso es que hoy en parte depende del Poder Ejecutivo y en gran parte del Poder Judicial, por la misma el asentar los títulos de tierra está dentro del margen de control del Poder Judicial. Y Paraguay es un país de 2 o 3 pisos, porque Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados de extensión. Sumando todos los títulos que corren por allí, son más de 529.000 kilómetros cuadrados. Y eso no puede resolver el Poder Ejecutivo, sino solamente el Poder Judicial, porque se judicializa la tenencia de la tierra que tengan 2 o 3 títulos. Usted decía que no se puede solucionar mientras siga la composición de este Parlamento. ¿Eso simplemente a través del proceso democrático de la votación o es el sistema el que puede estar fallando un poco en el Paraguay en cuanto al equilibrio de poderes? Las dos cosas, ¿verdad? Primero, y hay uno de trasfondo que es la misma Constitución Nacional. La Constitución Nacional se realizó en el 92 después de la caída de la dictadura de casi más de 35 años. Y de pasar una constitución muy presidencialista se pasó a un muy parlamentarista. Todo el poder tiene el Parlamento. Y lo demostraron. Y lo demostraron en ese lugar. Es más, nosotros hemos hecho 2 pedidos de inconstitucionalidad al Poder Judicial, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice el Parlamento? Le dan a Lugo esta inconstitucionalidad, le enjuiciamos los del Poder Judicial. O sea, la amenaza y el chantaje desde el Parlamento es una cuestión cotidiana con los otros 2 poderes del Estado. Por último, presidente Franco prometió que no se va a presentar en las próximas elecciones en abril. Se ilusiona igual con dejar su mandato el 15 de agosto. El presidente Lugo va a intentar recuperar a través de la vía democrática la presidencia del Paraguay. Se ve como candidato en el 2013. Hay varios caminos, ¿no? El camino jurídico, el camino político. En el camino político nosotros hemos presentado nuestro segundo recurso de inconstitucionalidad. Ahora la Corte le pasó la pelota a la Fiscalía debe pasar de nuevo a la Corte. Si la Corte dice el proceso es inválido, en ese mismo momento yo vuelvo a la presidencia. Pero no creo que ocurra por los antecedentes que le estaba diciendo. Y lo segundo, la vía política que pueda permitir esa candidatura. Aquí te pueden decir, no, ya fue presidente y la Constitución dice que solamente la reelección no existe y uno es presidente en un solo periodo. Te pueden buscar muchas barreras jurídicas para impedir una candidatura que posiblemente represente un peligro porque tiene un gran respaldo popular y ciudadano. Pero si hablamos de la voluntad de Fernando Lugo.
lo que diga la gente, lo que diga el equipo político, estamos discutiendo, estamos analizando, estamos evaluando eso. Como ustedes saben, nosotros formamos parte del Frente Guazú, el Frente Grande, donde están 12 partidos políticos, 8 movimientos sociales, pequeños, progresistas, es plural, ideológicamente inclusive, y yo creo que ese es el espacio político donde lo estamos analizando, discutiendo y donde se va a resolver solamente las futuras candidaturas. Presidente Lugo, muchas gracias por darse estos momentos para atendernos. A ustedes, mi saludo de nuevo a la audiencia. Y muchas gracias a usted, por supuesto, por acompañarnos y por compartir esta entrevista con Fernando Lugo. Nos reencontramos en cualquier momento. Sigan RT.